Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de la señal del 1180 de AM. Este es su programa de Agenda 1180 AM. Y bueno, nos da mucho gusto de estar en este día, ¿no? Hoy, miércoles 2 de junio, platicar una vez más con la doctora Jacqueline Valenzuela, que fíjense que nos va a platicar de un tema, como siempre, ¿no? Que nos compete a todos y que debemos reflexionar, ¿no? Sobre estos temas que nos trae ella. El día de hoy, bueno, nos va a platicar acerca del Día Mundial de Arrecifes y bueno, aquí dejamos la charla con ella. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Hola, buen día. Qué gusto estar aquí como cada 15 días y pues sí, a platicarles de un tema interesante, pues relacionado con el medio ambiente principalmente. Vamos a empezar el día de hoy hablando sobre la importancia de los arrecifes. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque el 1 de junio es cuando se ha instaurado este día conmemorativo para hablar de la importancia de su existencia en el equilibrio del planeta y sobre todo de las actuales condiciones de presión que están sufriendo a partir del calentamiento global. Entonces, esta fecha fue instaurada en el año 2019 y desde ahí ha estado pues cada día tomando más relevancia por la importancia que tienen estos organismos marinos en la composición del equilibrio de la Tierra. Y bueno, sabemos que los océanos tienen una gran importancia como sumideros de carbono y que pues sabemos que es el principal problema que tenemos ahorita, las emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera. Sí, nos llama la atención el tema, ¿no? Porque platicas de esta importancia que deben tener los arrecifes y comentas, hasta el 2019 es cuando se instaura, ¿no? Pues este día, ¿no? Para reflexionar, para ver qué es lo que sucede en este tema de los arrecifes, pero si bien nosotros, en nuestro caso particular, ¿no? Que estamos rodeados de litorales, de mar y todo esto, no sé exactamente cuántos tipos de arrecife exista o cuántos hay alrededor de sobre todo donde estamos nosotros, ¿no? Pareciera que debería ser desde antes tomar más, con más importancia este tema, ¿no? Que pues si bien algunos, ahorita comentando sobre el tema, una de las cuestiones importantes que los arrecifes están en donde deben de estar es porque también nos protegen, ¿no? Y a veces como que no sabemos de qué nos protegen, ¿no? Ahorita, igual tú tienes muchísima información, una de las cosas que nos protegen es de los huracanes, que no pueden llegar tan fuerte, ¿no? Al espacio donde nos encontramos, digo, en nuestro caso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que los tenemos, igual la información de comida para el propio plancton, o sea, hay muchísimas cosas que están por aquí que no desconocemos, pues vaya, este tipo de temas. Así es por eso la importancia de la visibilización, porque primero tenemos que tener en cuenta, como tú lo dices, que es un día importante a nivel local, porque están principalmente en zonas tropicales. Entonces, Baja California Sur en sus costas es rico en arrecifes, afortunadamente, de los que se conocen a nivel mundial, pues está toda la barrera que existe en Cabo Pulmo y el gran ejemplo de recuperación comunitaria de los mismos. Pero primero vamos a entender qué son los arrecifes. ¿Qué son? Son comunidades en las que conviven millones de seres vivos. Estos crean una gran infraestructura rocosa gracias al carbonato de calcio. Además, estos espacios sirven de residencia para otros organismos. Es como tú lo comentabas, por ejemplo, plancton, algas, anémonas, crustáceos y peces. Muchos biólogos he escuchado que dicen que es como la guardería del mar. Entonces, toda esta infraestructura rocosa que está en el mar sirve de barrera natural. Por eso es importante saber reconocerlos y reconocer también su importancia que tienen como barreras de coral que nos protegen de amenazas. Fíjate, te voy a dar un dato. En los últimos 30 años ha desaparecido cerca de un tercio
de las barreras de coral. O sea, es realmente alarmante porque es muy poco tiempo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son los principales factores? Bueno, ya lo comenté, el aumento de la temperatura y la acidificación de los océanos que se provoca, pero también un punto importantísimo es la pesca ilegal. Muchas veces Ok. la pesca furtiva, la pesca fuera de norma, lo que hace es que grandes embarcaciones desplieguen sus redes en ciertos puntos donde hay corales y no solamente con estas redes de arrastre llevan todos los peces a su alrededor, sino se llevan estas estructuras marinas y pues prácticamente acaban con todas las casas, las viviendas, los hábitats, para decirlo en palabras coloquiales, de estos peces y de esta vida marina que permite, como lo dije, que sean estos sumideros de carbono. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la prevención, porque la regeneración de estos organismos toma décadas. No es que ahorita con una red me llevé 2 kilómetros de barrera de coral y mañana ya va a estar regenerado. Toma décadas. Entonces, otra vez se pone en la mesa la importancia de la conciencia al actuar, de las políticas preventivas para poder conservar estos arrecifes y todo el bienestar y el equilibrio que aportan al planeta. Entonces, otra de las cosas que están perjudicando actualmente los arrecifes es la contaminación que se vierte al mar, principalmente plásticos y productos químicos. Entonces, todo esto, la contaminación asociada y actuando con el calentamiento global, provoca las subidas del nivel de agua y el aumento de la temperatura de esta produce la destrucción y el blanqueamiento de los arrecifes. Me llama la atención que muchas personas eh, cuando van a la playa o en las orillas, muchas veces nos encontramos estas pequeñas estructuras de color blanco. Y decimos, ay, qué bonito como arbolito marino, ¿no? Hasta nos gusta Sé cuál es, ajá. para llevárnoslos o para tener un recuerdo, pero es desafortunadamente pues una prueba más del blanqueamiento de los arrecifes. Y este blanqueamiento pues significa la muerte de estos organismos vivos. Entonces, sí es un tema muy importante y es un tema de relevancia mundial que debería de estar en la política pública. ¿Cómo regeneramos lo perdido? También cómo fomentamos que se creen nuevos arrecifes. Los cálculos actualmente presentados por científicos de la ONU se proyecta que en el 2050 podrían desaparecer los corales a nivel global. Es una 2050. cifra catastrófica, catastrófica. Sí, claro, porque si llegamos al aumento de la temperatura de 1.5, que es lo que se está tratando de evitar, habría una muerte masiva de estos organismos, simplemente por las condiciones de cambio de temperatura. Entonces, sí es muy relevante. Hay acciones simples que parecieran irrelevantes, pero tienen que ver con todo esto. Por ejemplo, una medida para conservar los arrecifes, te puedo hablar que es la prohibición de uso de protectores solares que contengan oxibenzona y octinoxato. Es porque hay un gran perjuicio de estos químicos hacia los arrecifes y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Entonces, creo que el primer punto empieza en entender la importancia de estos organismos marinos que están vivos, que son el hábitat de otros organismos y de otras especies y que pues logran que tengamos este mar plagado de vida que a veces pensamos que siempre va a estar ahí. Realmente la mortandad marina es algo que ahorita ha preocupado muchísimo de manera local. Nos damos cuenta de varamientos de ballenas, de especies que amanecen flotando en el mar. Entonces, todo esto no es una casualidad o no es que no sabemos por qué está pasando. Son efectos de las mismas alteraciones que se están llevando a cabo día a día. Como ya lo dije, la contaminación química y plástica a la par de prácticas de pesca no sustentables
y sobre todo de pesca masiva muy invasiva. Sí, fíjate que a veces eso que tú comentas sobre los bloqueadores, no solamente es también, dices tú, bueno, pero si el arrecife no está cerca de mí, ¿no? Entonces, pero son químicos y son químicos que llevamos al mar y de alguna u otra forma llegan, ¿no? A los arrecifes, ¿no? Entonces, a veces, como dices, no sabemos, ¿no? Desconocimiento del tema, pero creo que entonces tendríamos que aplicarnos, ¿no? Para poder, como ser humano, como pues también las asociaciones o las mismas dependencias, ¿no? Que se encargan de estos temas, bueno, ampliar esa difusión sobre, en este caso, el Día de los Arrecifes, ¿no? Cómo procurar y mejorar estos ambientes, ¿no? Ahorita mencionas la fecha catastrófica, 2050, se pueden acabar totalmente, pero y dices tú, bueno, estamos en 2021, pero en ese momento estamos viendo que independientemente de esta fecha catastrófica, faltan años, ¿no? Pero ahorita estamos viendo que hay mortandad, como dices, ¿no? Mortandad de peces, mortandad de ballenas, y también dije, pero no sucede aquí, pero ya está pasando. Sí, totalmente. Mira, y dentro de la agenda pública creo que hay esfuerzos de gestión que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, en Colombia, desde el 2008 tienen el Día Nacional de los Arrecifes de Corales. O sea, es un día nacional conmemorativo como tenemos otros que incluso separan hasta las actividades para poder dedicarnos a estar haciendo conciencia, hacer, educar y también llevar a cabo acciones afirmativas en el tema. Entonces, tal vez pareciera algo como simbólico, hay que va a tener que ver declarar un día nacional, pero créeme que así es como podemos empezar poco a poco a penetrar en la conciencia colectiva sobre la importancia de estos ecosistemas marinos. Entonces, creo que sí es importante que estuviésemos hablando a nivel agenda pública de este tema, porque como ecosistema, como zona costera, tenemos una responsabilidad aún mayor y reitero, por eso es que el caso del rescate, de la recuperación del Parque Nacional Cabo Pulmo es un gran ejemplo, pero es un ejemplo que debemos de reproducir en todos nuestros litorales. Y estar muy alarmantes de estos indicadores de ballenas varadas, de tortugas que amanecen, etcétera. O sea, tenemos que poner atención que estas manifestaciones que se están dando en la vida marina es la parte probatoria de lo que sabemos que va a pasar en 2050. Entonces, es alarmante, debemos de recordar que aproximadamente un 25% de las figuras de las criaturas marinas dependen de estos arrecifes de coral y son los encargados de formar la cadena alimentaria para los organismos que viven en el entorno marino. Imagínate la importancia. Y eso es, pues, desde organismos pequeñísimos hasta tiburones, hasta ballenas. Por eso siempre comentan las personas expertas en el tema que el hecho de que no haya tiburones en la parte de los arrecifes es una muy, muy mala señal. La falta de tiburones para ellos puede ser alguna especie de bioindicador de salud del ecosistema. El hecho de que ya no haya, pues quiere decir que ya no hay comida. Quiere decir que hay una alteración en esta cadena alimenticia virtuosa que se da en estas estructuras marinas. Entonces, muchísimo que pensar, la verdad, en cuanto a la parte de la protección que nos brindan, la biodiversidad que está contenida ahí y que con su alimento benefician a más de 5,000 millones de personas que viven cerca de la costa, brindándole seguridad alimentaria. Es decir, si hay una alteración, pues deja de haber peces. Y si no hay peces, todas las personas que dependen de la pesca y que esto deriva en nuestra seguridad alimentaria, va a dejar de estar. Entonces, si te fijas, las afectaciones sí son directas, aunque a veces queramos verlo como, ay, a mí no me afecta que el arrecife le pase algo. No, sí me afecta
claro que me afecta. Y tenemos que ir todos los días caminando con estas nuevas formas de pensar, que somos parte de un equilibrio y que en cuanto el equilibrio se altera, pues somos los principales afectados en temas de salud y en temas de calidad de vida, por supuesto. Claro, definitivamente. Ujú. De tratar de este punto, y esa es a la última parte que iba, ¿no? Sobre que no podemos dar paso atrás por todo el daño que hemos ocasionado y que se ha ocasionado. Entonces, como no se puede dar marcha atrás, tenemos que involucrarnos en estas nuevas medidas que se están considerando o que ya están. Y bueno, como dices tú, un caso de éxito ha sido Cabo Pulmo. Bueno, tenemos que buscar la forma también de que esos mecanismos, estas acciones que han realizado ahí, de estudiarlas, valorarlas, ¿no? Y llevarlas a cabo, en nuestro caso, a lo largo de nuestro estado. Así es, totalmente, y estar muy pendientes de las amenazas, que son pues la extracción de los arrecifes para fines lucrativos, lo que te comentaba, o sea, qué bonito, Qué mira bonito. qué bonito, me lo llevo. Entonces, no podemos tomar la naturaleza de esta manera tan frívola. También, lastimosamente, la pesca con explosivos que se usa en algunos lugares del mundo, la contaminación orgánica y inorgánica, porque no solamente es la contaminación de plásticos y química, también hay contaminación orgánica y a veces terminan ciertos productos o componentes en el mar que no tienen pero nada que hacer ahí. Y bueno, por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero, que ya lo hablamos, y sobre todo a mí lo que me gustaría dejar con mucha importancia en la mente de quien nos está escuchando y viendo es que cuidar estos recintos son tan importantes porque nos brindan biodiversidad, alimento, turismo también, o sea, también ver la parte económica de que el turismo viene porque aprecia toda esta riqueza natural, protección en cuanto a fenómenos meteorológicos, como tú lo acabas de comentar, y también medicina. Es impresionante el avance que ha habido en cuanto a productos médicos derivados de estos ecosistemas. O sea, las investigaciones cada vez van más allá. Entonces, imagínate, te acabo de dar 5 puntos muy concretos de los beneficios para que nosotros pensemos que qué bonito adorno, que qué bonito adorno se va a ver en mi casa. Claro, sí. Fíjate que todo lo que estás comentando es sumamente importante y también hay algo que destacas. A veces pensamos que por los hábitos que tenemos o la cotidianidad que aplicamos cuando hacemos turismo, pareciera que uno se indigna, ¿no? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer si no hago eso? También hay disciplinas para todo, ¿no? Entonces, si tú piensas que en el turismo o la parte económica desaparece, no, al contrario, hay otras formas. La idea es identificar qué hacer y qué no hacer para poder valorar, como comentas. Hay casos hay comunidades de éxito, como el que acabamos de mencionar, Cabo Pulma, también se pueden mejorar estas prácticas y poder llevarla a la práctica. Perdón, me ahogué. Entonces, esa parte es fundamental. No puedes dejar de hacer turismo. Hay también la valoración económica, pero es de otra forma, de otra perspectiva y señalando lo que estás comentando. Sí, totalmente. Yo creo que como muchos ejemplos hemos hablado aquí, las condiciones actuales de calentamiento global acelerado nos están motivando a ser creativos y creativas. Y para mí es una muestra de que tenemos que pasar a otra etapa. Ha habido diferentes etapas de los seres humanos desde nuestra presencia aquí y no siempre hemos vivido igual, no siempre hemos tenido los mismos hábitos. Entonces creo que ya estamos pasando a otra etapa en donde vamos a tener hábitos diferentes y que nos vamos a acordar, ¿no? Así a ¿A quién una le tocó revisión ahora? de 40 años, exactamente. Recuerdo cuando compraba Coca-Cola y las tiraba al mar, y recuerdo cuando el cigarro podías fumar incluso hasta en el avión, y bueno, fumar un cigarro era casi como tomar agua o como respirar aire. Entonces, eso ya sabemos que ahorita es algo que fomenta la destrucción de la misma especie. Entonces, creo que estamos en este paradigma totalmente que nos está obligando a dejar de vivir
la vida con hábitos como lo conocíamos. Entonces, empezar a relacionarnos desde este conocimiento y descubrir estas nuevas formas de estar en equilibrio con los seres en el planeta. Eso es, creo que, el reto de los seres humanos en este momento. En otro momento históricamente fue dominar los medios de producción, fue, digamos, erigirse, ¿no? Como especie líder en algún momento, pero creo que ahorita estamos en el momento en que el ser humano debe de reformular sus hábitos de vida para integrarse al equilibrio ecosistémico. Y Claro. pues ahí nos está mandando el medio ambiente, que también el mensaje se nos va a ir esa fecha, pero te la adelanto de una vez. El 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, y te puedo decir que dentro de las secretarías y dependencias en México que tienen que ver con el tema ambiental, es muy importante, y las agendas están llenas de eventos, sí, webinar, están llenas de materiales que ustedes pueden difundir. Entonces les invito a que este día estemos muy pendientes de toda la información que va a surgir respecto a nuestras comunidades y hacia las localidades, porque son datos locales respecto a la situación de México. Entonces sí les invito a estar muy pendientes de ese día y pues tomar conciencia no solo ese día, sino empezar a ver cuáles van a ser nuestros nuevos hábitos de vida para poder pues prolongar nuestra permanencia en este que le llamamos casa, que es pues el planeta Tierra. Muchísimas gracias, como siempre, tus aportaciones valiosas, y como siempre nos queda ese sabor, ¿no?, de mejorar, conocer un poquito más sobre el tema, conocer estas prácticas que, si bien debemos de dar vuelta, bueno, que viene, ¿no?, y cómo aprovechar lo que tenemos para que todos podamos disfrutar de los beneficios, en este caso que tiene el mar, que tienen los arrecifes, que tiene todo lo que se encuentra ahí, fauna, flora, pero pues con nuevas prácticas y nuevos hábitos. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline, una vez más acertando con los temas de la agenda pública que menciona. Les doy el eslogan del año pasado del Día del Medio Ambiente: reimagina, recrea, restaura. Con eso los dejo. Gracias. Hasta la próxima, y muchísimas gracias. Cerramos una vez más con la doctora Jacqueline Valenzuela, que nos hace cada 2 semanas, ¿no?, un tema diferente, un día mundial y bueno, hoy le toca el día a los arrecifes, ¿no?, esta parte mundial, y bueno, visibilizando las preocupaciones que hay en este ambiente. Muchísimas gracias, y bueno, regresamos con más información porque ya está por acá la doctora Lupita Oropesa. En Agenda 1180 AM, gracias por sintonizarnos a través, ¿no?, igual pues su nombre 1180 AM, gracias por estar en mixlr.com/Radio Web. Si usted nos ve en este momento a través de Facebook, Comunicación Radio Web. Seguimos en nuestras entrevistas, este día, ¿no?, 2 de junio, nos encontramos con la doctora Lupita Oropesa, quien nos va a hablar, como siempre, un tema muy importante en cuestiones económicas. Hola, doctora, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, buen día a todos los que nos escuchan por precisamente la 1180 de AM o por internet. Y muy bien, ¿tú cómo estás? Aquí ya inicio de mes, finalizando clases, retomando todo el aprendizaje del semestre, y bueno, una vez más, ¿no?, como es semestre impar, ya toca que termine una generación, ¿no?, más, entonces pues gustosa, ¿no?, de poder estar con ellos, ya que también es un aprendizaje mutuo, ¿no?, como docente. Y bueno, eso es lo que hay en estos días. ¿Y qué nos trae, doctora, en esta ocasión? Sí, el día de hoy voy a hablarles de las plataformas políticas, y ahorita les voy a indicar a qué se refiere esto. Pero primero quiero recordar lo que es la política económica. Y bueno, anteriormente ya en algún programa habíamos hablado sobre la política pública, la política económica. Y precisamente la política pública pues son aquellas acciones o estrategias de gobierno que ejecuta en algunos temas en específicos. Por ejemplo, sobre las áreas naturales protegidas sería una política ambiental. Ahora con lo del proceso de vacunación, la sana distancia y todas estas acciones que vimos derivadas de la pandemia, pues serían una política de salud.
Y en la política económica, pues son todas aquellas acciones o estrategias en materia de economía para lograr ciertos objetivos. Entonces, pero, pues la política económica, si bien es cierto, se ejecuta a todos los niveles de gobierno, cabe mencionar que no todos tienen el mismo margen o las mismas facultades. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto creo que, y bueno, vamos a hablar de las plataformas políticas, precisamente qué propuestas tienen los diversos candidatos aquí en nuestro estado, en materia económica particularmente, pero la plataforma política es un documento que debe presentar al Instituto Estatal Electoral, donde ahí aborda todas las propuestas, no solo en materia de economía, sino también en otros temas como educación, como salud, como la parte ambiental, entre otros temas que considere pertinente. Y precisamente el instituto tiene un mini sitio donde usted puede revisar cada una de esas plataformas políticas, es decir, son de acceso público. Entonces yo lo invito a que lo busque, lea aquellos, a lo mejor usted ya tiene su terna o ya tiene por quién, una idea por quién votar, pero lea estos para que tenga un voto informado. Y si todavía no se decide por quién va a votar, ese es precisamente estas plataformas, leer o revisar cada una de esas plataformas, pues le puede ayudar a lo mejor a decidir. Entonces, se le llama así, pero le repito, es un documento donde se redacta de tal manera que incluye todas estas propuestas o líneas de acción que tiene. Y el campo de acción, ¿por qué les mencionaba hace un rato? Porque, por ejemplo, las facultades que tiene el presidente de la República son algunas. De hecho, el artículo 89 de la Constitución Política de nuestro país, ahí es donde usted encuentra qué facultades y obligaciones tiene el presidente de la República y desde luego hay un marco jurídico que norma las funciones de cada nivel de gobierno, es decir, que también el gobernador tiene ciertas facultades y ciertas obligaciones, pero habrá otras cosas que el gobernador o los presidentes municipales no pueden hacer como tal, ¿no? Es decir, no está dentro de sus facultades a lo mejor cambiar el IVA o ciertas cosas, pero sí puede gestionar para que estos temas vuelvan a la discusión. Ok. Sí, entonces, porque aquí a veces, perdón que interrumpa, esta parte es importante, ¿no? Nosotros que queremos que nuestro candidato mejore la ley, cambie de ley, haga esto, lo otro, y no se puede por las facultades que le dan a cada una figura, ¿no? Okay. Efectivamente, y de hecho, qué bueno que tocas este tema y un ejemplo muy peculiar es con lo que pasa ahora en las redes sociales, ¿no? De pronto todo lo queremos denunciar en redes sociales, todo queremos ahí poner nuestras quejas, pero si por ejemplo no me respetaron un precio, lo ideal es ir a Profeco, que si recibí una llamada de extorsión, lo correcto es reportar al 089 ese teléfono. Está bien si lo quieren hacer a través de las redes sociales, pero si ustedes realmente quieren una solución a ese problema, tienen que ir a cada una de estas instancias que les va a ir resolviendo. Igual si tienen un problema con algún banco, tendría que ser a la Conducef, creo que es la... exactamente, la Conducef. Y en ese sentido también esos son los niveles de gobierno, es decir, el presidente de la República tendrá ciertas facultades y obligaciones, el gobernador tiene otras, y también los presidentes municipales tienen otras. Y otro ejemplo es que a veces a lo mejor en las noticias vemos impuestos, y creemos que todos los impuestos son a nivel federal, pero hay contribuciones que son a nivel estatal. Oh, bien. Entonces, cuando las contribuciones son a nivel estatal, pues entonces ahí el gobernador o aquí en el caso de nuestro gobierno estatal, pues pudiera tomar ciertas decisiones al respecto. El ejemplo que manejamos anteriormente en uno de los programas era cuando platicábamos de la tenencia y la condonación de tenencia derivado del ODIL. Entonces, en ese tiempo, bueno, ya los Baja California Sur se suman los estados donde a partir de 2015 ya no se paga tenencia, pero, por ejemplo, la revista, el pagar la revista o la licencia, pues es una contribución estatal. Entonces, ahí sí puede a lo mejor el gobernador decir, pues se va a dar una prórroga, algún descuento, etcétera. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que cada nivel de gobierno tiene muy bien definidas sus facultades y obligaciones. Entonces, por eso es importante que usted se informe y conozca para que sepa de estas propuestas qué tanto realmente puede hacer este candidato. Las plataformas políticas entonces permiten a los ciudadanos conocer las propuestas de cada partido político.
Entonces, repito nuevamente, el Instituto Estatal Electoral tiene un minisitio y donde puede consultar, leer y analizar cada uno de estos documentos o bien el documento que sea de su interés. Y es una obligación que tienen que presentarlos, ¿no? Entonces, voy a dar a conocer algunas de las propuestas. Hay partidos que a lo mejor tienen mucho más propuestas que otros, pero eso no significa que sean menos o más importantes. Y no, en algunos casos son más, pero solo voy a mencionar algunas de ellas. Y cabe mencionar que también algunas de estas plataformas políticas, sus propuestas son como más a nivel macroeconómico. Entonces, comenzando por el PRD, pues sus propuestas y necesidades en el tema económico precisamente los aborda a nivel nacional. No encontré, en lo que yo revisé, alguna mención, en este apartado en específico, no encontré algo muy particular para el Estado. En ese sentido, que lo aborda a nivel nacional, pues propone un fortalecimiento de las finanzas públicas derivada de una reforma fiscal progresiva. Y bueno, la reforma fiscal pues tiene que ser a través de las cámaras. Impulso de la competencia en todos los niveles de la economía, promover el desarrollo a través de la creación de empresas sociales, cooperativas, ejidales, comunitarias y públicas, además de las privadas. Sustentar la economía en la competitividad de la producción tecnológica por medio del diseño y aplicación de una estrategia de Estado para la innovación científica y tecnológica. Además, reconstrucción del mercado interno y su articulación productiva con el sector externo y rearticulación de cadenas productivas, reorganización de la industria nacional para producir lo que se importa, incentivar el crecimiento del consumo a través de mecanismos que generen o aumenten el ingreso. Aquí voy a hacer tantito una pausa. ¿Cuáles pudieran ser los mecanismos para aumentar el ingreso? Pues uno de ellos puede ser a lo mejor disminuir impuestos. Lo veo muy complicado que suceda, realmente generalmente no hay una disminución de impuestos. Lo que sí puede ser es que a lo mejor prorroguen para que paguemos nosotros los contribuyentes y entonces si hay una prórroga para pagar algún impuesto, pues momentáneamente tendría más ingreso. Estimular ahorro e inversión, fortalecer el consumo de productos del sector agropecuario y definir una estrategia de Estado para el desarrollo de la investigación e innovación científica y tecnológica. En el caso de Morena también lo aborda a nivel nacional y es fomentar acciones para recuperar los niveles de crecimiento que teníamos previos a la pandemia, no gastar más de lo que se ingresa a la hacienda pública, alentar la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, rehabilitar las refinerías y las empresas en este rubro recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras, impulsar la reactivación económica, para lo cual se requiere fortalecer el mercado interno y para ello será necesaria la creación masiva de empleos productivos. Y ojo, empleos productivos no necesariamente es igual que empleo formal, porque el empleo informal pues también es productivo. Entonces ahí cuidado con estos conceptos. El empleo formal es aquello que tiene todas las prestaciones, que está registrado ante el Seguro Social, mientras que el empleo informal pues generalmente son los vendedores ambulantes o otro tipo similar donde no hay una seguridad social. Fomentar la creación de empleos por medio de programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, facilitando el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas. Además de la construcción del Banco del Bienestar con la finalidad de ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de programas sociales. Y acordémonos que por ahí también ya habíamos platicado del Banco del Bienestar, entonces los beneficiarios no solo serían aquellos que tienen algún beneficio, valga la redundancia, de algún programa social, sino también a los migrantes. No sé si recuerdas por ahí que hablábamos, ¿no?, de estas tarjetas para que ellos directamente ahí depositen a sus familiares aquí. En el caso del Partido del Trabajo, gran parte de las propuestas también son a nivel macroeconómico, pero hay otras que también se refieren a la parte ya más local. Recuperar el control estatal de sectores estratégicos, priorizar la asignación de recursos a la esfera productiva y a la generación de empleo, fomentar el desarrollo tecnológico y la productividad, expansión del gasto público. Esta expansión del gasto público permitiría dinamizar el mercado interno. Política fiscal contracíclica, es decir, para contrarrestar la caída que tuvimos de las exportaciones y frenar la contracción económica.
En el caso del Partido de Renovación Sudcaliforniana, habla o destaca esta vocación turística del Estado como motor de la economía y como uno de los principales sectores de nuestro Estado, y por ello propone una capacitación permanente y constante para diversas ocupaciones dentro de este sector y ofrecer así un mejor servicio al visitante. En ese sentido, también propone promover la generación de corredores industriales, generar programas para abatir el comercio informal, destinar más recursos en el presupuesto para programas de autoempleo, creación de un programa de incentivos para que las empresas contraten personal con alguna o con discapacidad, crear programas de capacitación sobre ocupación y prestación de servicios relacionados al turismo, fomentar el turismo local. Y aquí también un paréntesis, en algunos lugares para fomentar el turismo local se utilizan estas tarifas diferenciadas. No sé si alguna vez que has salido de viaje, que visitas un museo, ves que hay una tarifa para los locales y otra para, a veces, turismo nacional o turismo extranjero. O que en los locales no te cobran, ¿no? Y presenta tu identificación y no te cobramos tal cosa, solamente, pues, alguna mínima diferencia. Exactamente. Entonces, esa es como una de las formas que puede. Ya veremos cómo pudieran fomentar el turismo local, lo cual también aquí va a ser muy importante en tanto se restablece el sector turístico en nuestro estado. Invertir en infraestructura turística, fomentar la creación y organización de cooperativas, sobre todo en el sector agropecuario y pesquero. Realizar gestiones internacionales para la exportación, fomentar el autoempleo y fomentar también los créditos para fortalecer la inversión agrícola, pesquera y ganadera. En el caso del PAN, también algunas propuestas son de carácter nacional y otras son estatales. Ellos proponen impulsar una ley de recuperación económica y promover medidas de emergencia a nivel estatal en favor de la recuperación y protección del empleo, los negocios y la inversión. Y creo que esta propuesta sale precisamente a propósito de la pandemia, ¿no? Que se ve, pues, a lo mejor necesaria en algo, o a lo mejor también creo que nos ha pasado, ¿no? Cuando trabajamos en algún cuerpo colegiado o estamos con esto y decimos, no, pues nunca va a pasar esto fenómeno. Pues resulta que sí pasó la pandemia. Entonces creo que ahora algunas de estas, sobre todo esta ley de recuperación económica, me imagino que viene muy de la mano precisamente con este momento particular que estamos viviendo. Conformar un fondo permanente de apoyo para las MIPYMES, para las micro, pequeñas y medianas empresas ante contingencias, creo que también va de la mano. Y también el establecer un fondo emergente para la población más vulnerable ante contingencias. Entonces, creo que estas tres propuestas tratan de ligar precisamente cualquier contingencia que pudiera surgir y dejar de un lado que jamás va a pasar, ¿no? Muchos dijimos, jamás va a pasar una pandemia. Y aquí está. Ajá. O algunos a propósito del partido del fútbol mexicano, ¿no? Algunos dijeron, no, pues jamás voy a ver al Cruz Azul campeón, pues ya fue campeón. Impulsar el desarrollo de todos los municipios por medio de obra pública productiva, establecer incentivos fiscales para padres de familia que paguen impuestos en tiempo y forma. Y aquí voy a hacer un paréntesis, también esto ha sido debate entre algunos analistas de que, pues, ¿qué es preferible? ¿Incentivar al que pague en tiempo y forma o incentivar al moroso? Entonces ya ahí, pues bueno, ya usted formará su propia opinión. Implementar una estrategia de actualización e impulso hacia la nueva era del conocimiento, dando prioridad a las tecnologías digitales y su aplicación en la economía. Promover la inversión y gestión de obra de transporte público y movilidad no motorizada con el fin de mejorar la accesibilidad. Promover plataformas público-privadas de promoción laboral para las mujeres. Y esta también propuesta es también muy acertada, ¿no? De hecho, lo que platicamos por ahí de marzo, de que las personas que perdieron su empleo mayoritariamente fueron mujeres. Y que también viene vinculada con la siguiente propuesta, que es establecer en la legislación la flexibilidad para armonizar la actividad laboral con la vida familiar y con el cuidado de los hijos. Entonces, creo que también esta última propuesta viene vinculada a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y precisamente esta parte que ha surgido, este debate que ha surgido, ¿no? Que estamos en el home office, pero que también debería dividirse entre el horario laboral, etcétera.
Y también en marzo platicábamos, ¿no? La importancia del cuidado de los hijos y que por esa razón, de hecho, muchas mujeres habían dejado sus empleos en la pandemia para atender la educación de sus hijos, ¿no? Esta función de cuidados y que en ese sentido se requería mayor infraestructura, más servicios de este tipo. En el caso del Partido de Nueva Alianza, sus propuestas son establecer mecanismos e instrumentos de política económica y comercial que permitan desarrollar una planeación de crecimiento, dotar y fortalecer al estado de infraestructura, promover las ventajas de invertir en Baja California Sur, modernizar la producción rural favoreciendo las inversiones, la capacitación y el uso de tecnologías adecuadas, crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial, alentar ahorro e inversión productiva pública y privada como motor de crecimiento, desarrollo de comunicaciones terrestres y aéreas, y esas son básicamente las principales propuestas. Algunas de ellas son más como de carácter nacional, otras son más de carácter local. En el caso de Baja California Sur 40, este partido lo único que menciona es el involucramiento de la gente en proyectos productivos y destaca la importancia de la era del conocimiento y que eso se aplique, ¿no?, para la mejor toma de decisiones. Es lo único que menciona en este apartado de economía. Y de ahí Fuerza México propone impulsar el fomento del empleo, fomentar el emprendimiento, seguir fomentando, de hecho ya está ahí, ya hay muchos emprendedores, ahora esto es fomentar el emprendimiento, incorporar la innovación y aplicación de tecnologías que se adapten a la realidad laboral para el fomento del desarrollo personal. Entonces, esta parte la abordan o la proponen que esta innovación y aplicación de tecnología sea más como mejorar en vez de sustituir a los trabajadores. En el caso del PRI, propone crear proyectos de generación de energía sustentable y renovable, fomentar la vinculación entre la academia y la empresa, fomentar la actividad turística del Estado, instrumentar un plan integral de aprovechamiento de alimentos de origen marino, acuacultura y maricultura, desarrollar una acuacultura de excelencia, fomentar el establecimiento de infraestructura privada para la producción de energía alternativa sustentable, además de impulsar un programa de apoyo al emprendedor, fortalecer la producción agropecuaria y pesquera, son las principales propuestas. En el caso del Partido Humanista es promover la economía social y solidaria para fomentar e impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsar un modelo de Estado promotor de la economía social, fortalecer la productividad de sectores rezagados. Sectores rezagados serían aquellos que tienen menor aportación al PIB. Seguir promoviendo la formalización del sector informal de la economía, adoptar políticas que promuevan la competitividad del sector empresarial, modernizando e innovando con acceso a las tecnologías modernas, además de adoptar políticas que fortalezcan mercados internos con la capacidad de participación de mercados nacionales. Impulsar el sector turístico a partir de mayor conectividad aérea, crear más producto de ecoturismo, impulsar la comercialización tanto al interior de la República y el extranjero de productos regionales. Beneficios fiscales para los comerciantes locales y fomentar más medidas para desincentivar el impacto negativo al ambiente por medio de impuestos. Esto último también es algo, de aplicar los impuestos para desincentivar el impacto negativo al ambiente es algo que ya se lleva a cabo en otros países. ¿Cómo funciona esto? Es, por ejemplo, ahora con los desechables. Entonces tenemos los desechables de un solo uso, de unicel generalmente, y otros desechables que a lo mejor no generan tanto daño. Entonces, esta idea de los impuestos es aplicar impuestos a aquellos productos que causan más daño. En este caso, digamos que el unicel tendría que tener impuestos para que en teoría sea más caro y por tanto me cueste más, y ahí ya va a desincentivar el impacto negativo. Si ahorita vamos a un supermercado, generalmente estos productos desechables de un solo uso son más baratos que los productos que generan menos daño. Entonces la idea es como que invertir ese papel, invertir que sean un poco más caros aquellos que causan más daño y más baratos aquellos que causen menos daño, y una forma de hacerlo puede ser a través también de los impuestos, o pagar impuestos más impuestos a aquellos productos que hacen más daño. Entonces, de esa manera
desincentivas el impacto negativo, porque como consumidor, pues vas a elegir pagar menos impuestos. El Partido de Encuentro Solidario, el PES, propone garantizar un ingreso de permanencia por encima de la línea de bienestar. Es un programa de recuperación de empleos que considera estímulos fiscales a empresas que vayan reponiendo los espacios laborales. Y cuando hablamos de estímulos fiscales, era lo que precisamente les decía al inicio de esta entrevista, de este programa, que algunos estímulos fiscales sí son federales, pero hay otros que pueden ser estatales. Entonces, por eso hay que tener muy claro cuáles son las contribuciones a nivel federal, cuáles son a nivel estatal, y en ese sentido, por ejemplo, este programa de recuperación que de estímulos fiscales, pues puede aplicarse a nivel estatal, siempre y cuando, les repito, los estímulos sean de carácter estatal, estas contribuciones. Mantener cadenas productivas agrícolas. Fortalecer el ingreso familiar, ya que esto permitirá fortalecer el consumo, fortalecer el fomento a la inversión pública de carácter social y estratégica y generar condiciones para atraer la inversión privada. Por su parte, redes sociales progresistas propone aumentar la inversión pública y privada, profundizar la inserción de la economía estatal al mercado global, articulación de cadenas productivas, la revolución 4.0, a partir de un mayor uso de nuevas tecnologías, implementar un ecosistema de innovación en concordancia con las tendencias de la industria y de los mercados internacionales, aumentar la inversión pública y privada nacional y extranjera, sobre todo en infraestructura física para aumentar la capacidad de conectividad, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para las MIPYMES. En el caso del Partido Movimiento Ciudadano es impulsar el crecimiento económico incluyente con políticas fiscales y de gasto que sirvan como palancas para la actividad productiva. Entonces, habrá algunas políticas que sí son de carácter local o estatal, pero habrá otras que son de carácter federal. En el caso si mencionan algo de carácter federal o a nivel macroeconómico, eso ya implicaría que se tiene que hacer una gestión con otros niveles de gobierno, incluso con otros poderes, ¿no? Establecer una estrategia de desarrollo que garantice crecimiento sostenido, promover la competitividad económica, mantener finanzas sanas, estimular la creación de empleos, impulsar la productividad económica a través de la diversificación. Esta diversificación se refiere a que a lo mejor no dependa o no se dependa de un solo sector o de una sola actividad económica, sino de varias. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, crear un programa de apoyo a las actividades artesanales, fomentar la creación de cadenas productivas, impulsar una nueva cultura industrial basada en la productividad, la innovación y la capacitación, además de aumentar las infraestructuras las inversiones en infraestructura rural. Y pues el último partido, que sería el Verde Ecologista, sus propuestas son básicamente en tres áreas. Y por un lado está el aumentar o implementar un esquema de renta mínima básica. Esto es con el fin de que sirva de garantía de que toda persona cuente con un ingreso mensual mínimo. Esto me hace pensar en aquel seguro de desempleo que hay en algunos países. No sé específicamente si se refieren a eso, pero probablemente, ¿no? Para que tengan el mínimo. Y de hecho, en esta parte de desempleo, ya también algunos, cuando pides algún crédito, ya incluso ya está el seguro de desempleo, en el sentido de que si te quedas sin trabajo, ya está cubierto ahí, ¿no? Algunas mensualidades. También proponen revisar la política de desarrollo social para combatir la pobreza, también analizar la posibilidad de modificar o intercambiar ciertas políticas de desarrollo social. Y en estas de políticas tiene que ver con también la legislación, entonces es como, eso ya implicaría a un nivel macroeconómico otros niveles de gobierno. También proponen la generación del propio empleo. Entonces, en este sentido, su propuesta básica es, casi en el caso del Partido Verde, sus propuestas van básicamente a modificar artículos de la legislación. Bien. Entonces, básicamente se centra más en eso y igual a nivel macroeconómico. Y casi las principales son precisamente en este sentido, ¿no? De la generación de empleo. Entonces, a grandes rasgos coinciden
en algunos temas, ¿no? Como la generación de empleo, que desde luego va a ser, aunque no estuviéramos en pandemia, sería necesaria también, pero particularmente con la pandemia se perdieron muchísimos empleos más. Entonces, esa es una de las propuestas, son de las propuestas que varios partidos coinciden. Obviamente la reactivación económica, que lo habíamos venido mencionando, ¿no? Que era parte de lo que le iban a poner particular atención. Y bueno, una cosa es como el objetivo general es la reactivación económica, pero ya particularmente cómo lo van a hacer, pues algunos de estos partidos, como lo escucharon, pues es a partir de promover la inversión, no solo pública, sino también privada, por gasto de gobierno, por la infraestructura. Entonces hay ciertos temas coincidentes entre las propuestas de los diversos partidos. Perfecto, doctora. Bueno, si me escucha aquí doble, no sé si... ¿Ya puedo hablar? Sí. Bueno, es que me escucho y no alcanzo a percibir las ideas. Bueno. Ok. ¿Ya? Es que no puedo escucharme. Sí, se te escucha. Ok, bueno, aquí de algunos detalles de esa transmisión. Bueno, comento, la idea de esta charla es para que usted conozca un poquito acerca de las diferentes propuestas económicas que, como bien lo comenta la doctora Lupita, es acerca de que hay una oferta, ¿no? Grande, y bueno, ahora sí que usted tiene la última decisión, ¿no? Y bueno, ella les invita para que ustedes puedan formar parte, ¿no? Este 6 de junio y bueno, conozca estas posibilidades que existen. Efectivamente, ¿no? Ahí no solo, seguramente a lo mejor muchos de los que nos escuchan vieron los debates, pero pues las propuestas son mucho más allá de lo que se presenta en los debates y podemos tener acceso gracias precisamente a estas plataformas políticas que cada uno de los partidos están obligados a entregarlas al Instituto Electoral. Como escucharon, pues algunas son como a nivel macroeconómico. Eso implicaría entonces que no solo el gobernador o los presidentes municipales tienen un campo de acción, sino es gestionar a otros niveles también. Entonces, esa también es la invitación, ¿no? Que se informe, que analice cada una de las plataformas políticas para que vea qué tantas facultades y obligaciones implicaría cada uno de los niveles que por ahora están las candidaturas, y que esto ayuda también a que usted tenga este voto informado. Ok, bueno, pues aquí le agradecemos precisamente las ideas que nos da esta mañana. Aquí una servidora con problemas de conectividad, con problemas también de voz. Pues le agradecemos, doctora Lupita, una vez más acerca de su charla y esas propuestas que nos hace llegar. La idea, ¿no? De que ustedes conozcan un poquito más sobre los partidos políticos y en materia económica. Sí, efectivamente. Que es lo que nos están proponiendo en este tema en particular. Ya si usted quiere conocer propuestas de algunos otros temas, pues ya tendría que revisar a fondo cada una de estas plataformas. Gracias y bueno, aquí finalizamos este programa de Agenda 880. Muchas gracias por estar con nosotros y una disculpa por el programa también diferido. Hasta la próxima y mañana tenemos mucha información con nuestra agenda de mediática con la maestra Gladys Navarro. Gracias.